Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos ya a este 10º capítulo de Conversando entre Jumix. Y esta vez nos acompaña nuestro hermano Chris Valdés. Él es parte de la IPN de Quilicura. Y con él estaremos hablando de este tema que lleva por nombre la importancia del estudio de la palabra en este tiempo. Acompáñanos. ¿Cómo está mi hermano Chris? ¿Cómo estamos, Ricardo? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos como día jueves en casa, todo tranquilo ya. La mayoría duerme por acá, pero todo bien, hermano. Todo bien, gracias a Dios. Amén, me alegro. Y también un poco, como bueno, con todos los temas siempre hay un poco de ansiedad por tratar los temas que nos competen y esta vez estaremos hablando de algo que en lo personal quería hablar hace algún tiempo. Obviamente, como en todas las temáticas, quizás no vamos a poder profundizar lo suficiente, pero creo que es lo necesario. Y este tema lleva por nombre la importancia del estudio de la palabra en este tiempo. Bueno, le ponemos en este tiempo, pero creo que la importancia es en todo tiempo. Así que, dentro de los puntitos que pudimos anotar, Chris, el primer puntito para ir comenzando esta conversación dice la importancia de la escritura a través de los tiempos. Perfecto. Sí, hermano, como tú bien decías, este tema que Dios ponía en tu corazón, igual, ¿cierto?, de cómo poder analizarlo. Es un tema que no solo lo tenemos que entender en este tiempo de pandemia, sino que la importancia de la escritura es a lo largo de la historia. Y bien conversábamos al principio, planeando un poco el conversatorio de hoy día, desde la antigüedad la importancia de la escritura ha sido muy relevante. Desde, como te comentaba yo, Josías, ¿verdad? Y cómo Dios también un poco inspira al hombre a través de los siglos para que su palabra revelada, ¿verdad?, fuera transmitida inicialmente de manera oral. Había una tradición oral que los judíos eran muy capos desde niños, desde pequeños se les enseñaba la escritura y ellos la sabían de memoria. Entonces podían de alguna manera recitar, ¿verdad?, la escritura, el Génesis completo, el Pentateuco completo, los libros históricos de una manera completa. Y ya el tiempo de Moisés, ¿verdad?, se da a entender, según la teología y los entendidos, que comienza la escritura un poco a venir al papel, ya, por decirlo de alguna manera, para que nosotros hoy día pudiésemos entenderla y a través de los siglos poder verla cara a cara, no solo de a oídas, ¿cierto? No solo un tema de que me contaron cómo fue la creación del mundo, sino que ya estaba escrito. Y bueno, en la historia de Israel todos conocemos su historia, ¿cierto? De altas y bajas, de periodos muy satisfactorios, ¿verdad? En la época bíblica, como fueron los reinados de David, de Salomón, y posterior a ello viene una caída muy profunda. Sabemos bien por la escritura que el pueblo de Israel fue dividido en dos reinos, ¿cierto? El reino del norte, el reino del sur, con sus capitales propiamente tal, en sus invasiones, ¿verdad? Por medio de los asirios, por medio de los babilonios también, ¿cierto? Y vemos cómo en el tiempo de Josías, lo podemos ver allí en la escritura, según ustedes pueden verlo después, en Segunda de Reyes, capítulo 23, se cuenta la historia de Josías, que a los 8 años toma el reinado, una locura, ¿verdad?, para nosotros hoy día, pero ya a los 18 años, en la reconstrucción del templo de Jerusalén, se encuentran unos manuscritos que se habían perdido. Y lamentablemente Israel, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, estaban viviendo una idolatría a dioses paganos, ¿verdad?, de sus vecinos. De alguna manera habían Dios muy celoso por mucho tiempo, ¿verdad?, de las costumbres judías. Ellos lamentablemente rompen con eso y los ídolos de otras naciones pasan a ser sus ídolos. Y justamente Josías encuentra los rollos, los escritos de la ley, de todo lo que se había escrito con anterioridad,
y lo encuentra y comienza una reforma en ese tiempo. Esa fue la primera gran reforma, si se puede entender, de la historia bíblica, donde Josías le da importancia a la escritura y cómo después de ello comprende que es necesario derribar a todos los ídolos ajenos, ¿sí? Empiezan a quemar estatuas, empiezan a quemar afuera de la ciudad todo lo que habían levantado como monumento a otros dioses, se empiezan a ser eliminados. Porque se da cuenta Josías que a través de la escritura Dios era muy celoso. Y lo vemos también en las comidas, ¿verdad? Que los israelitas tenían solamente algunas comidas autorizadas para comer, ¿verdad? Su forma de también de no contaminarse con los muertos, a lo mejor los pueden ver en Levítico, de no contaminarse. Dios fue muy celoso con eso, entonces Josías se da cuenta y que era necesaria una reforma. Entonces partimos ahí viendo esa gran reforma a la luz de la escritura, cómo la escritura es tan importante para que el pueblo de Dios se dé cuenta por dónde debe ir. Por eso la palabra es nuestra lumbrera, nuestra luz, es nuestra guía, porque por ella nosotros podemos ver en qué estamos equivocados, cuáles son nuestros ídolos. Ella es como una luz que penetra en un túnel negro, imaginémonos un túnel negro, lleno de murciélagos, lleno de arañas, y la luz de la escritura entra en ese túnel de a poco, y empezamos a ver que hay murciélagos, empezamos a ver que hay arañas, entonces todo aquello que es necesario ser limpiado por medio de la escritura, comenzamos a realizarlo. Y ese tiempo inicial de Josías, y a los 18 años, muy joven, por eso es importante que no tengamos un poco nuestra juventud, porque la juventud es un tema, por eso las Junix tienen que empoderarse de su papel de jóvenes y no caer en los discursos, no, que ellos son muy jóvenes, les falta mucho todavía. Pero nosotros tenemos las herramientas hoy día, sobre todo en este siglo XXI, para aprender mucho más de la escritura y para al mismo tiempo capacitarnos. Entonces, viendo el tema a través de los tiempos, vemos cómo después empieza, ¿verdad?, la reforma de Josías, después igual lamentablemente el pueblo de Israel es invadido nuevamente, y vemos cómo a través de los tiempos después ya llega Jesucristo. Tenía que venir, según la promesa, a cumplir, ¿verdad?, lo que el Padre había prometido, y Jesucristo es muy claro también con la Escritura. Él en cada discurso que da, nombra la Escritura, nombra el Tanaj, nombra el Antiguo Testamento, nombra constantemente la Escritura, porque es su respaldo ante los judíos primeramente, ¿cachai? Y todas estas sectas judías que habían, los fariseos, los saduceos, los celotes y también los esenios, porque habían 4 sectas judías, y Jesucristo era muy necesario que supiera de las escrituras para defenderse, ¿cachai? Entonces es importante cómo Jesucristo también le da relevancia a la escritura por sobre todo. Quizás él no andaba escribiendo ahí la escritura, porque él no escribió de alguna manera. Todo fue también contado a través de lo que vieron, de testimonios, ¿cachai? El Nuevo Testamento de alguna manera se escribe así. Jesucristo no dejó nada escrito. Es interesante eso, porque de alguna u otra manera se ve el milagro de lo que nosotros ya conocemos como Nuevo Testamento, de la inspiración de la Escritura. Porque si hubiese dejado todo Jesucristo escrito, hubiese sido mucho más fácil. Sí. No hubiese sido tan milagroso, pero el canon bíblico se compone de este milagro, ¿verdad? De la inspiración de Dios al hombre para la Escritura. Entonces, para Jesucristo fue muy importante la Escritura, para la iglesia primitiva también fue muy importante. Y después que la iglesia primitiva se empieza a formar, ¿verdad?, los primeros cristianos, la Escritura fue muy importante y comenzó a surgir la apologética en aquellos años. Vemos cómo la doctrina de la Trinidad es necesaria plantearla bíblicamente. Si bien es cierto, no encontramos ninguna parte de la palabra Trinidad, como muchas otras, ¿verdad? Pero puntualmente en esos años los primeros cristianos tenían que debatir con otros que decían que Jesucristo no era humano, que Jesucristo era simplemente casi un fantasma. Entonces los padres de la iglesia, es importante que también sepamos de eso, los padres de la iglesia, ahí ustedes después googleen, busquen información al respecto, y cómo los padres de la iglesia comienzan de alguna manera a defender las primeras doctrinas de la Biblia, y sobre todo esta doctrina de la Trinidad. Entonces la apologética nace
en defensa, ¿verdad?, de lo que la Biblia, o sea, a través de la Escritura, se reconoce como parte de la Trinidad. Y tenemos muchos versículos que hablan al respecto. Quizás ahí cada uno en su estudio propio tiene que analizarlo, ¿verdad? Pero eso, después caemos en una oscuridad nuevamente, lamentablemente, toda la Edad Media prácticamente es una edad oscura, así se le llama también. Porque en el fondo las esferas grandes, el papado, ¿cierto? El esquema del Imperio Romano con respecto al catolicismo romano, comienzan ellos a manejar la escritura a su forma, a su manera. Y la tenían solamente en un idioma, se hacían las misas o los cultos en un solo idioma, donde la gente prácticamente iba a escuchar un idioma que no era suyo, que no era propio. Entonces eso un poco empieza a llamar la atención de algunos primeros reformadores. Antes que Martín Lutero, estaba Wycliffe, estaba John Hus o Juan Hus, también búsquenlo ahí, que fueron los primeros que un poco abrieron la antenita, así como el Chapulín Colorado, y entendieron que era algo que estaba pasando. Había un abuso de la Iglesia Católica, del clero romano, que estaba manejando la escritura a su beneficio, para tener el control de las masas. Entonces, donde ahí nuevamente, gracias al Señor, de un milagro providencial de parte del Señor, todos nosotros creemos que Dios tiene de alguna manera todo manejado, ¿cierto? Nosotros tenemos una visión teísta, donde creemos que Dios interviene en la historia para llevar a cabo su propósito. O sea, eso es importante entenderlo. Que no es nada al azar, es todo providencialmente dirigido por Dios. Y vemos cómo Martín Lutero nace, ¿cierto? Y al mismo tiempo es un monje agustín, de los agustinos. ¿Por qué es un monje agustino? Una corte dentro del monasterio, digamos, católico, y él despierta de alguna manera a la justificación por medio de la fe. Despierta el concepto de la gracia, porque resulta que la Iglesia Católica en aquellos años, en la Edad Media, tenía un concepto de que todo te lo tenías que ganar por tus esfuerzos. De hecho, la historia cuenta que Martín Lutero, hermano, por sentirse tan pecador, él se autoflagelaba, ¿cachai? Pasaba noches enteras durmiendo en la nieve, porque sentía que su castigo su pecado merecía un castigo físico, ¿cachai? Entonces vemos cómo él, también la historia cuenta que él se confesaba, iba saliendo de la iglesia y sentía que le faltó un pecado y se devolvía nuevamente donde el cura a confesarse nuevamente, y sentía una ansiedad por confesarse, y su alma nunca estaba tranquila, nunca vivía tranquilo, por siempre sentirse pecador y que merecía la ira de Dios, ¿cachai? La Edad Media católica, cristiana, vivía con ese miedo del castigo de Dios al hombre, ¿cachai? Y no existía el concepto de gracia muy bien entendido, la justificación por la fe no existía, ¿cachai? Y ahí es donde Martín Lutero despierta eso, y bueno, después de eso vemos cómo se forman las 5 solas, muy conocidas en el movimiento protestante, como nosotros. Es algo que hoy día están haciendo mucho en muchas iglesias, porque también son conceptos que no los conocíamos. Como que nosotros los pentecostales miramos hacia atrás y creemos que solo la historia protestante o evangélica tiene su nacimiento en Valparaíso, en el avivamiento pentecostal. ¿Cachai? Claro, y obviamos todo lo que existe para atrás, y nosotros como responsables, digamos, estudiosos de la palabra, porque todo cristiano tiene que ser un estudioso de la escritura, tiene que también entender los contextos hacia atrás, qué es lo que pasaba antiguamente. Y vemos cómo, hermano, Martín Lutero comienza y da origen posteriormente, porque él Martín Lutero de alguna manera no funda las 5 solas de la Reforma, sola gracia, solo por la fe, solo a Dios la gloria, sola escritura, ¿cachai? Esas 5 solas no nacen o no se fundan por Martín Lutero. Después los reformadores que siguen comienzan a ver hacia atrás y dicen, uy, Martín Lutero le dio importancia a la escritura, fundamentalmente. Y ahí es donde vemos que Martín Lutero da un golpe nuevamente ahí a la iglesia, al clero, que su intención principalmente no era salirse o dividir la iglesia católica,
él quería que la iglesia volviera al principio, volviera al origen, ¿cachai? Pero lamentablemente el poder, el clero romano ya lo tenía tan controlado todo que no querían perder su poder, ¿cachai? Y eso lo obliga a separarse, y ahí es donde nacemos nosotros como protestantes. Por eso es un hito muy importante para nosotros. Y posteriormente, después también de esa era que se le conoce la era de la ortodoxia, después que vienen los otros reformadores como John Knox, como Juan Calvino y otros reformadores más, vemos que después de eso viene una era de la ortodoxia, donde había mucho conocimiento, pero la experiencia del evangelio era muy débil. No había interés mucho por la evangelización, ¿cachai? En Europa prácticamente las naciones comenzaban a crecer desde la interna, ¿cachai? Pero no había un interés puntual de ir a evangelizar a otros lados. Entonces vemos cómo después con John Wesley, para nosotros muy conocido, ¿verdad? Porque funda el metodismo, comienza un nuevo renacer del cristianismo protestante. Y vemos como ahí también pueden estudiar ustedes en su casa la historia de John Wesley y cómo nosotros también hoy día como Iglesia Pentecostal tenemos doctrinas que son iniciadas con John Wesley, ¿cachai? A través del metodismo. Entonces estos tres hitos grandes de la historia, desde Josías, la Reforma y el metodismo, se conocen como grandes movimientos que nacieron o que fueron necesarios, ¿verdad? Y que nacieron con una vuelta a las Escrituras, con volver a comenzar a leer y a vivir de una mejor manera el Evangelio, ¿cachai? Entonces, bueno, después conocemos la historia nuestra, el avivamiento pentecostal y últimamente que es un movimiento relativamente nuevo, pero que gracias al Señor podemos tenerlo, ¿verdad? Fuimos privilegiados al ser el cuarto país del mundo donde se vivió este despertar, ¿cachai? Y es importante que nosotros hoy día podamos reconocer la historia, ¿cachai? Porque estos grandes hitos que yo te nombraba recién, Ricardo, se forman a partir de la luz de la Escritura, a partir del amor por la palabra del Señor, ¿cachai? Eso. Tremendo, hermano. Discúlpame, hermano, de repente mucha información, pero... No, creo que es necesario. De una otra forma, yo estaba escuchando atento, y es inevitable meditar, inevitable meditar. En toda la historia, pues, donde siempre ha sido importante y debe seguir siendo importante la palabra, por la Escritura. Creo que, y por eso para mí era tan importante poder plantear este tema en este momento, en este tiempo quizás, porque lo hemos puesto en este contexto, en este tiempo que estamos viviendo quizás de pandemia, en un contexto distinto, y podíamos hablar antes de grabar esto, dentro de las conversaciones que teníamos, que yo siento esto, porque muchas veces no le damos la importancia necesaria que tiene la Escritura. Si tú, lo mismo que tú nos comentabas, que ha sido con harto detalle, siempre, si no hubiese estado la Escritura, no hubiésemos llegado a la evolución siguiente, ¿cachai? O sea, de una otra forma no podríamos conocer a Dios si no se nos fuera a través de la Escritura. Cada movimiento que ha habido, cada reforma que ha habido es precisamente porque de una otra forma hemos vuelto la mirada a la Escritura. Creo que estamos en un tiempo donde es más que necesario para entender los tiempos que estamos viviendo, para entender cómo está nuestra vida, que eso es algo que yo lo que medito mucho, porque muchas veces, lamentablemente, hablando más en términos generales, lamentablemente nos dejamos llevar más por tradiciones, por así llamarlo. Puede sonar fuerte, pero es cierto, muchas veces arrastramos cosas, arrastramos tradiciones, mitos quizás, incluso hasta frases que según nosotros, según muchos, lo hacemos ver como que fuesen bíblicas y no lo son. Entonces, de una otra forma, esta conversación queremos llevarla a eso, a poder motivarlos a todos, no solamente a la juventud, de que volvamos a la Escritura, de que es necesario poder estudiar, porque cómo podemos vivir una vida netamente cristiana si realmente no tenemos un conocimiento de lo que la palabra de Dios realmente nos dice. Entonces es importante, dentro de los otros puntos que tenemos acá anotados, y nos va a ayudar un poco a esto que estamos hablando ahora, es las herramientas para el estudio de la palabra, que creo que es muy importante. Las herramientas para el estudio de la palabra. Sí. Hermano, yo te decía el otro día, un carpintero, ¿cómo realiza bien su labor? Con herramientas, ¿sí? Con un martillo, un cincel, qué sé yo, sus herramientas puntuales que utilizan, un minero, cómo saca el oro del
quizás hay más tecnologías, pero son herramientas, ¿cachai? Para desarrollar su labor. Y nosotros como cristianos tenemos una profesión actualmente de ser cristianos, ¿verdad? Y ser hijos del Señor, y tenemos que adoptar herramientas que, ojo, no son adornos. En este pleno siglo XXI no son adornos. ¿Y a qué me refiero? No son adornos como herramientas como la exégesis o herramientas como la hermenéutica, y algunos que se interesan un poquito más en estudiar, por ejemplo, algunos idiomas originarios, digamos, de la escritura, que es el hebreo y es el griego. O sea, el que estudia griego o el que estudia hebreo se da cuenta de otras cosas mucho más profundas que enriquecen mucho más la predicación y enriquecen aún más la vida propia del cristiano, ¿cachai? Entonces, por eso son herramientas que de alguna manera nacen, que no son adornos, sino que son necesarias, porque la otra vez yo te decía que la escritura tiene géneros literarios, ¿verdad? Géneros que son muy importantes para el estudio de la palabra, ¿cachai? Entonces tenemos géneros literarios, géneros bíblicos que se denominan como el género histórico o el género narrativo, ¿cachai? Que tenemos ahí los libros históricos, tenemos Génesis, Éxodo, Deuteronomio, tenemos algunos libros sapiensales que son de sabiduría, ¿cachai? Como el Proverbios, Job. Tenemos libros de poesía, ¿cachai? Salmos, Cantar de los Cantares. Tenemos también cartas, ¿verdad? Que son cartas, pues, ¿cachai? Entenderla como carta, como epístolas, ¿me entendí? O los mismos relatos del Evangelio, entenderlos como el Evangelio mismo. Hoy el relato apocalíptico, que lo entendemos un poco, que es Apocalipsis, Daniel, que en el fondo dan a entender, están un poco en clave, ¿cachai? Que para muchos cristianos es como meterse a un rollo muy difícil de penetrar, ¿cachai? Pero se puede, con estas herramientas que yo te nombraba al principio, se puede investigar mucho más allá. Por eso que es importante el hecho de escudriñar las escrituras, porque parece que en ella encontráis la vida eterna, y es un versículo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, el término de escudriñar significa indagar meticulosamente algo, ¿cachai? Lo cual a veces requiere revisar cosas que otros ignoran o simplemente tiran a la basura, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, a veces con el escudriñar la palabra escudriñar significa eso, no dejar pasar todo, si bien es ser como un filtro, pero no pasar una lectura así rápida, ¿cachai? Que a veces sí es necesaria un poco los libros históricos, quizás los podemos leer así un poco más como historia, pero hay libros o cartas donde tenemos que pararnos un poco, demorarnos un poco más, ¿cachai? En el estudio. Entonces estas herramientas como la hermenéutica, como la exégesis, nos dan un poco a entender el contexto, además del género literario, el contexto en que se está desarrollando ese escrito, tanto a nivel local como a nivel mundial, ¿cachai? Porque el mundo existía cuando se escribió Timoteo, ¿cachai? El mundo existía, cuando Lucas, ¿verdad? Escribió Hechos de los Apóstoles, y así muchas cartas. Existía el mundo, y es importante también entender cuál era el contexto mundial, local, y la propia vida de los escritores bíblicos, ¿cachai? De los personajes bíblicos. O sea, entender a Job, entender verdaderamente a David, a Salomón, y así a todos los importantes de la vida de los escritores, entender sus vidas personales, ¿cachai? Porque es importante utilizar estas herramientas para una verdadera comprensión y no estar sacando textos fuera de contexto. ¿Qué pasa? Porque hay por ahí una frase famosa que dice: un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿cachai? Y inventamos, inclusive, hermano, esto es muy crudo, pero hacemos doctrina en base a versículos que entendemos de muy mala manera. Sí. ¿Cachai? Totalmente. Y eso es heavy porque en el fondo hoy día no cualquiera puede venir a inventar algo, porque hay más herramientas. O sea, hoy día yo creo que no se concibe un cristiano en pleno siglo XXI que no sea capaz o sea, que no se interese por esto, porque todos somos capaces, todos somos aprendices, ¿cachai? Pero es importante, o no se consigue un cristiano que no se interese por estas herramientas que nos ayudan a comprender mejor la escritura también.
Es un tema igual, te escuchaba sí. y a modo personal lo comento, creo que eso pasa un poco hoy, al menos es lo que me ha tocado vivir en mi entorno, con gente conocida quizás a nivel nacional igual, donde salen estas temáticas, y me pasa un poco eso, que hoy por hoy como que no se le da el peso que es necesario a la escritura. Como que pienso siempre en, por ejemplo, el que estudia medicina se mata estudiando para ser médico. El que estudia otra profesión se mata estudiando para tener esa profesión y le dan por una importancia tremenda. Y sin embargo, a esto que nos da, para entender que nos da una salvación eterna, muchas veces pasamos por alto, es como, ¿para qué? O leemos ciertas cosas, o nos conformamos con entender ciertas cosas y no profundizamos en la palabra. No profundizamos en conocer a esta persona, a este Dios que decimos que es todo para nuestras vidas, pero aún así no le tomamos el peso que tiene el sumergirnos en su palabra, en Bueno, entender. y esto que te voy a decir, tenés toda la razón. Y mira esto, un profe viene y me dice, oye, ojo que nosotros, como protestantes, somos sola escritura. ¿Qué significa eso? Que solo en ella encontramos la revelación verdadera de parte de Dios al hombre. Pero no somos solo escritura. ¿Qué significa ese sola o solo? Significa que hay muchos cristianos que son solo escritura, en el fondo que no aceptan otros libros, o que no aceptan libros, digamos, que te ayuden a entender mejor, que solo entienden que la escritura nomás es necesaria, que libros que muchos teólogos o hermanos que quieren escribir para que otros puedan entender mejor la escritura, desarrollan y escriben libros que nos ayudan mucho a entender mejor. Entonces nosotros como cristianos somos sola escritura, o sea, solo a través de ella encontramos la verdadera revelación de Dios para el hombre. Pero no significa que no somos solo escritura, sino que también tenemos que apoyarnos de otros libros que nos enseñen un poco más, que nos ayuden a comprender mejor, ¿cachai? Entonces eso es importante también porque hay algunos cristianos que dicen, no, solo la Biblia me giro, o hijo, a mí no me traigan ningún libro más, ¿cachai? Y hay un Entonces tema, eso también no es un profundizar poco, con la claro, persona. y claro, o sea, al momento de predicar, sin duda tenemos que basarnos en la escritura y no en un capítulo puntual de alguien Claro. que escribió, ¿cachai? O la enseñanza o en el consejo a alguien. La escritura es útil como para enseñar, como es el texto, versículo, lema de esta conversación. Entonces, ella es útil, ¿cachai? Estos nomás son aportes, nomás que otros se inspiran y comprenden mejor para nosotros. Entonces, que quede claro eso, que no somos solo escritura, sino que somos sola escritura. Solo en ella encontramos la verdadera revelación, pero también podemos leer otros escritores, otros libros que nos ayuden un poco a entender mejor. Bien, amén. Importante. Hay un tema, como digo, decía también recién que no vamos a profundizar en eso, pero también muchas veces nos encerramos solamente a leer la Reina Valera. También es otra Claro. temática, no vamos a profundizar mucho en eso, pero Sí. Oye, personal. ojo, y esto un poco, quizás que puede hacer sentirse mal, no es nuestra intención puntualmente, pero el ídolo de la Reina Valera 60, que no hay otra versión mejor que esa, es un ídolo igual, que hay que empezar a eliminar. O sea, en el fondo no tenemos que abrazarnos solo a una Es una traducción. a una traducción. Es una traducción. ¿Cachai? Hay que entenderlo de esa forma. En Sí, lo es muy personal, buena. en lo personal yo Es muy leo buena. la Reina Valera, obviamente, pero me apoyo también en otras versiones para ir comprendiendo mejor todo. Claro, y son versiones, como tú dices, Son versiones. traducciones solamente. Así que no, muy importante, hermano. Para seguir avanzando. Y finalmente todo esto va de la mano, todo lo que hemos podido estar hablando hasta ahora, porque otro de los puntos que pudimos anotar acá es esto mismo, la defensa de nuestra fe a través de la palabra, que no hay otra forma. La defensa de nuestra fe a través de la palabra. Mira, hoy Más en día estos nos tiempos. encontramos, Más en estos sí, tiempos. hermano, en estos tiempos nos encontramos en plena era de la modernidad. Yo tengo por ahí un ramo de filosofía que es muy interesante al respecto y algunos discuten si estamos en la modernidad, si estamos en la posmodernidad, ¿cachai? Una discusión ahí académica para arriba. Pero estamos en un mundo relativo, donde cualquier verdad aparente parece ser muy llamativa, ¿cachai? Entonces, los jóvenes hoy día, sobre todo, abrazan otras verdades porque su verdad cristiana no está fundamentada en la escritura. Fuerte, ¿eh? Y es fuerte porque en el fondo tú decís, a ver, pero ¿cómo? Si yo crecí y fui nacido y criado en el Evangelio.
Oye, fui nacido y criado en el Evangelio, nací en cuna de oro, cuna de oro, como decimos nosotros, pero eso no significa que eso me haya creado en mí un fundamento sólido, ¿no? El fundamento sólido nos da el hecho de escudriñar la escritura, ¿cachai? Amén. Entonces, Sí. ¿cómo en este tiempo hacemos frente a esas verdades? Quizás nosotros a veces nos encerramos mucho en la discusión del aborto, en la discusión sobre el movimiento LGBTI, ¿cachai? Q+, bueno, cada vez le agregan más siglas al movimiento. Y la pederastía que hoy día también está sonando fuerte, hermano. O sea, ¿cómo llamar válido que un adulto se enamore de un niño? ¿Cachai? Entonces son locuras que el mundo, porque vivimos en una sociedad esquizofrénica, ¿cachai? Donde pareciera que cualquier verdad es verdad, o sea, respétame mi verdad. Bueno, ahí es para otro estudio, es para otro conversatorio el hecho de analizar la cultura actual humanista que vivimos. Pero ¿cómo lo hacemos frente al mundo hoy día? Lo hacemos frente volviendo a la escritura, ¿cachai? Eso. Analizando verdaderamente, por ejemplo, Pablo discutió con epicúreos, con, ¿cómo se llama? Con estoicos, con gnósticos, que son como movimientos del tiempo, que hoy día se pueden llamar a estos movimientos actuales del ateísmo, por ejemplo, y otros movimientos más, un poco de la cultura presente. Pero Pablo discutió contra ellos, ¿cachai? ¿Cómo se paró en el Areópago, ahí en Atenas, ¿cachai? Brígido, o sea, el púlpito más difícil de pararse a predicar del Evangelio, Pablo lo hizo. ¿Y por qué se sintió él tan seguro de sí? Porque él concibió la verdad cristiana como algo tan necesario para la humanidad completa. Es porque él vivía, comía, dormía la Escritura. ¿Cachai? Era su vida entera. Entonces, para nosotros hoy día podemos hacer nuestras cosas normalmente, podemos ir al colegio, podemos estudiar, pero hoy día pasamos mucho más tiempo en videojuegos, por ejemplo. Me voy a poner un poco Paul Watcher, no sé si algunos lo han visto, pero él critica mucho eso. Sí. Pasamos mucho más tiempo en otras cosas que nos quitan el tiempo que no vuelve. El tiempo no vuelve, hermano. ¿Cachai? Y hoy día los jóvenes, nosotros tenemos que volver a escudriñar las escrituras para enfrentar este tiempo. Y así nos vamos haciendo verdaderos defensores de la fe. Y no solo grandes pastores o grandes teólogos son como los necesarios para defender la fe, sino que nosotros, hermanos. En el colegio yo creo que más de alguno se ha sentado a discutir con un compañero puntualmente de algo. Tú en tu trabajo, yo en mi trabajo, en varias oportunidades hemos tenido que defender una postura cristiana. ¿Y cómo la defendimos? ¿Cómo defendemos nosotros nuestra cosmovisión? Con un verdadero conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Así que por eso es importante, porque el verdadero conocimiento de la Escritura nos da una defensa sólida de la fe. ¿Cachai? Tremendo, hermano. Y una visión también, pues, de pronto el mundo, como dices tú, la verdad está tan... Ahora cualquier cosa es verdad. Entonces nosotros de una u otra forma debemos volver a la palabra, yo te escuchaba y pensaba en mi propio testimonio, por así decirlo. Yo soy nacido y criado en la iglesia. Pero finalmente, recién hace como 4 años soy un cristiano consciente, por así llamarlo. Donde realmente le he dado importancia a la palabra y realmente decir, oye, esto realmente es importante, me he perdido de mucho. Porque muchas veces descansamos en el hecho de, oh no, yo soy nacido y criado en la iglesia, entonces tengo cierto conocimiento. Y tú cuando ya te sumergí en la palabra, te das cuenta que eres así, que lo que sabía era nada. Sí, no, buenísimo lo que tú estabas comentando. Mira, nuestro texto lema de esta conversación es 2 Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Sabéis lo que es redarguir? El concepto de redarguir significa tomar el argumento del otro y oponérselo al mismo. Nosotros, para defender verdaderamente nuestra fe, también tenemos que conocer otras cosmovisiones. Sí. Tenemos que saber cómo piensa el comunista, tenemos que saber cómo piensa el neoliberal,
aquel que defiende ideas puntuales del mundo, tenemos que conocer su cosmovisión. Pescamos su cosmovisión, la analizamos a través de la escritura y se la devolvemos y se la ponemos en la cara, digamos. Y después le decimos, oye, ¿es correcta tu visión del mundo? Porque a la luz de la escritura nosotros podemos redarguir, podemos confrontar a otros, ¿cachai? Ver si verdaderamente su cosmovisión es acorde o no a lo que la escritura nos enseña. Para corregir, bueno, ya lo sabemos, y para instruir en justicia. O sea, la escritura nos lleva a toda verdad, por hermano. O sea, es una locura no amarla, no abrazarla. Y como tú decías, y a veces como cristiano, el haber nacido, no sé si tú hayas escuchado a él cuando dice, pido la oración por un amigo que es conocedor del Evangelio y que ya no está en los caminos del Señor. Es un conocedor, o sea, ¿qué es un conocedor? Alguien que dijo textos bíblicos en un punto de predicación y se lo aprendió de memoria, ni siquiera lo ha leído en la escritura. ¿Cachai? Ese es un poco el tema, que por eso quería tocar este tema, principalmente porque muchas veces no profundizamos en eso que estás diciendo tú, pues, no es un conocedor, y como que le damos, es como que fuese un... Okay. Sabe harto, como que... No, pues es como que fuese como un piso, nosotros estamos en un piso más alto y más bajo, es un conocedor. No, pues claro. Somos o no somos, la palabra del Señor es muy clara, y eso nos debe confrontar y decir, claro, o sea, ¿soy cristiano o no soy cristiano? No me basta con ser un conocedor de la palabra, sino que realmente es ser cristiano, en base a lo que la palabra de Dios nos dice. Exactamente, hermano. Y bueno, en base a lo mismo que estamos hablando, el último punto, hermano, que finalmente es cómo entender este tiempo, los tiempos que estamos viviendo a través de la palabra. Mira, muchos entienden este tiempo de pandemia como el fin de los tiempos, como que está inclusive en el Apocalipsis escrito lo que estamos pasando. Algunos comparten, yo he visto, discúlpenme hermanos, pero o sea, este tiempo me ha servido para todo. Yo he visto estados donde sacan literalmente versículos de la Biblia, donde por ejemplo había un versículo de Jeremías donde no, el coronavirus sale en Jeremías. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Al principio. Hay que tener cuidado. Cuando estábamos en plena esta cuestión social que vimos, ¿cómo le llamaron? La crisis social de octubre del año pasado también habían personas que estaban sacando textos, como te decía yo al principio, fuera de contexto. Entonces yo creo que el tiempo, claro, y yo creo que hoy día el tiempo de pandemia que estamos viviendo tenemos que analizarlo a través de la escritura y comprendemos que cuando el hombre, nuestro padre Adán, cae en Edén con Eva, no solo la humanidad completa cae o se esclaviza al pecado, sino que la naturaleza también cae en pecado. Por eso la escritura dice que hoy día la tierra o la naturaleza gime, ¿cachai? Por la pronta redención, por la nueva Jerusalén, ¿cachai? En la segunda venida de Jesucristo todo va a ser restablecido, ¿cachai? Entonces, nosotros tuvimos una primera redención con respecto al pecado en Jesucristo, pero falta aún la segunda redención de la humanidad, de la naturaleza, que la vamos a vivir, la vamos a experimentar cuando Cristo venga nuevamente en gloria, ¿cachai? Entonces nosotros ya vivimos un proceso de redención pecaminosa, es decir, Jesucristo nos libera del pecado por venir a Él, ¿verdad? Con arrepentimiento y con fe, creyendo y confesando su nombre como nuestro único personal Salvador, nos redime del pecado. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero la naturaleza aún gime, aún está a la espera de su redención natural, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que hoy día estamos viviendo es simplemente vivir en un mundo caído. Todo lo que vivimos en el contexto social, cultural, también lo vivimos a nivel de naturaleza. O sea, esta discusión que hay con la Greta Thunberg, ¿se llama el apellido? Greta Thunberg, algo así, no me acuerdo su apellido, pero la Greta, sería bueno tener a un cristiano alegando así por la naturaleza, y no a una persona secular, ¿cachai? Que no tiene una cosmovisión cristiana de la vida, porque ella pareciera ser mucho mejor predicadora de
desde el punto de vista de amar la naturaleza, de comprender la naturaleza. Y aquí no estoy diciendo de que todos nos volvamos veganos, de que todos dejemos la carne, de que seamos siempre, oye, cuidemos la naturaleza, qué sé yo. No, ¿cachai? O sea, Dios en Edén también, después de la caída, le da el mandamiento al hombre, el mandamiento cultural que se conoce teológicamente, que es de ir, fructificar y sojuzgar la tierra. Ese es un mandamiento cultural. Para que todos lo puedan comprender teológicamente, el hecho de fructificar, de reproducirse y de sojuzgar la tierra es un mandamiento cultural. Entonces, ¿cómo sojuzgamos la tierra? ¿Cachai? Controlando la tierra. Controlando, si comemos carne, controlemos el nacimiento, no sé, de las vacas. Tengamos todo bien ordenado, bien establecido. No abusemos de la naturaleza. ¿Cachai? Si hay causas naturales de agua, oye, cuidémoslos. Podemos estar muriéndonos de sed, pero no destruyamos ese riachuelo o ese río puntual, ¿cachai? Porque si destruimos ese río completo, vamos a matar también un ecosistema que vive alrededor del río. Entonces tenemos que ser capaces de sojuzgar inteligentemente cómo sacamos el agua de manera correcta de ese río para no afectarlo alrededor, ¿cachai? Entonces esa es una manera cristiana, es una manera cristiana de pensar, po. Entonces, por eso hoy día, ¿por qué no nos interesa mucho la naturaleza? No, dejémosela a la Greta nomás que discuta con los grandes del mundo. No, nosotros también tenemos que conversar del tema, ¿cachai? Entonces, este hecho puntual de que la pandemia es porque vivimos en un mundo caído. Si bien es cierto, el final de los tiempos dice que la maldad va a aumentar, ¿verdad? Como nosotros conocemos, pero la gracia sobreabundará. Y yo creo puntualmente que el final de los tiempos no es tan fatalista como algunos piensan. Yo no creo que el final de los tiempos va a ser tan fatalista. Yo creo que va a haber una luz del Evangelio brillando, por eso la gracia va a sobreabundar, porque muchos más van a venir a los caminos del Señor. Muchos, faltan muchos. Entonces nosotros tenemos que armarnos de las herramientas de la Escritura para ir y predicar en un tiempo difícil, hermano. O sea, hablar hoy día con un ateo sin ir preparado bíblicamente y con otras herramientas puntuales, te derriban tu argumento inmediatamente, ¿cachai? Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser capaces, como dijo un teólogo importante, Karl Barth se llama, que así como tenemos la escritura en una parte, también tenemos que tener el periódico en la otra mano, porque también tenemos que ser capaces de comprender la sociedad que vivimos, ¿cachai? Y el hecho de comprender esta pandemia, hermano, yo creo que después de esto, nuestras iglesias van a aumentar en número, en capacidad de personas. Esto no es una profecía ni nada por el estilo, porque puntualmente van a volver muchos, ¿cachai? A reconciliarse con Dios. Van a volver muchos hijos pródigos. Y hijos pródigos tienen que pasar por momentos difíciles de su vida para reencontrarse con el Padre. Crisis. ¿Cachai? Entonces, de alguna u otra manera, vamos a ver nuestra iglesia en un número aumentado, y si Dios quiere, tenemos que equipar a la iglesia. Mira, de hecho, con esto quisiera a lo mejor terminar, hermano, pero decirte que las iglesias que hoy día mayormente se están sosteniendo en este tiempo de crisis son las iglesias que han sido enseñadas de buena manera bíblicamente. Porque una iglesia que no se desespera, una iglesia que no pide auxilio a cada rato, Señor, ven, termina pronto esto, ¿cachai? Una iglesia que no actúa así es una iglesia que comprende verdaderamente la Escritura, que entiende, ¿cachai?, que es puntual con nuestro Señor. Entonces, eso es importante, que en este tiempo comprendamos que la pandemia que vivimos no es el final, sino que es un medio, podríamos llamarlo un medio de gracia, para que muchos volvamos a reencontrarnos con cosas que las desestimábamos, simplemente no las creíamos necesarias. Es urgente, no solo que los hermanos, que nosotros los laicos, nosotros somos laicos porque no tenemos un puesto puntual en la iglesia en el sentido, no somos pastores, ¿verdad? Que los laicos y los pastores tienen que capacitarse mucho más en este tiempo que el de antes, porque es un tiempo más difícil que nos está
está tocando vivir. Y sin la escritura no vamos a pasar el muro que el mundo nos pone encima. Sin la escritura no vamos a ser capaces de escalar y de llegar arriba, así como Pablo en el Areópago puede decir: el Dios no conocido, a ese el que ustedes adoran, es el que yo adoro, y es Jesucristo, y es Dios, ¿cachai? Que sostiene al mundo, que nos ama y pide que volvamos a su camino. Tremendo, hermano. Yo creo que esto es un tema que podríamos estar hablando así mucho rato y profundizando. Sí. Que no se corte este espacio. De hecho, no sé cuánto tiempo estaremos hablando hasta ahora. No puedo ver el tiempo acá, pero... Tampoco cachado. Creo que 40 minutos parece, no sé. Llevamos como una hora. Rompimos un récord. No, pero hermano, pero interesante. Parece que estás teniendo problemas de internet, pero te estoy viendo un poco pegado. Pero estoy aquí. Pero importante, hermano, es esto, que ojalá con esta temática, con este capítulo, podamos de una otra forma motivar al resto de las Humix o los que puedan estar viendo este video, de que volvamos a la escritura, de que es necesario, más en este tiempo donde están pasando muchas cosas y es necesario entender todo lo que está pasando en base a la que la escritura ya no enseña. Así que, hermano, en lo personal ha sido muy gratificante, de mucha bendición, de crecimiento también, para ir entendiendo, ir aprendiendo también. Esperamos que pueda ser de bendición para todos los que puedan ver este video. Y no sé si quieres decir algo para terminar, enviar algún saludo, compartirnos algo antes de despedirnos. Sí, bueno, le mando un saludo a mi mamá que pueda estar viendo. No, le mando un saludo a todas las Humix Nacional, a Claudia, a Gabriela, a Michelle, a todos los que están liderando, que también les toca un tiempo muy difícil de liderazgo, pero también a los jefes zonales, a los jefes locales y a los jóvenes en general, de que se potencian, que se crean el cuento, ¿verdad? Que nos creamos el cuento de que sí podemos nosotros ser maduros en la fe hoy día, a nuestros 28, a nuestros 25, a nuestros 20 años, a nuestros 30 años que nosotros tenemos, podemos ser verdaderos cristianos maduros. Amén, es necesario. Y ya no nos miren así como, no, ustedes son el futuro de la iglesia, no, somos el presente. Y un poco para activar la lectura igual, les recomiendo este libro que se llama El Gran Panorama Divino, de Bongo Roberts, que en el fondo cuenta un poco la panorámica bíblica, en el sentido de que en varios periodos de la escritura nos encontramos con periodos de caída, periodos de gracia, periodos de caída, periodos de gracia, periodos de caída y gracia, y así lo vemos a lo largo de la escritura. Un muy buen libro para que lo puedan leer, y este es muy importante para los predicadores de hoy día. Se llama De parte de Dios, delante de Dios, de Sugiel Michelin, hermano. Sugiel Michelin es una herramienta muy buena para que hoy día nosotros, es un muy buen libro, y seguir recomendando el libro de los libros, y que es nuestra santa palabra del Señor, que es la que tiene que estar por sobre todo. Pero es bueno leer otras lecturas para tener una comprensión un poco mayor, así que animarlos. Gracias a ti, hermano, sigue adelante con este proyecto, y todo comentario es de responsabilidad personal. Esto no es un tema de constitución. Ambos estamos con no hay que tener miedo. Exacto. Así que un abrazo a todos. Dios te bendiga, Chris, y como dices tú, bueno, a seguir motivándonos en este tiempo y en los tiempos que aún quedan por vivir, que la palabra del Señor esté por siempre ahí, en primer lugar, en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder entender la plenitud de este Dios, que es un Dios tan grande, que obviamente quizás humanamente nunca vamos a llegar a comprenderlo al 100%, pero importante es ir a la palabra. Así que Dios te bendiga, hermano, que Dios bendiga, saludos ahí a todas las Humix de Quilicura, y bendiciones a todos, que de verdad que este video, que esta conversación pueda de una otra forma ser de bendición, y que de una otra forma podamos glorificar el nombre del Señor a través de esta conversación, a través de este proyecto. Así que nos vemos pronto, Dios te bendiga y adiós. Chau, chau.